Y arrancamos QR, viernes, día no laborable, mucha sensación de feriado, es cierto, seguramente hace un viernes un poco más relajado, pero como en la Argentina ocurre desde hace mucho tiempo, los viernes o se utilizan para decisiones que después, ¿no? Alguien quiere que los mercados lo procesen un poco mejor, entonces se da un margen entre sábado y domingo, siempre hay algún tipo de anuncio de estas características. Hoy llegamos con el último día hábil antes del cierre de listas, o el último día de la semana antes del cierre de listas, estamos esperando hacia el domingo a ver qué definiciones hay. Enseguida viene Mati Mousset, viene Alan Longi, periodistas que vienen siguiendo con mucho celo, como nos gusta a nosotros, mucho celo el cierre de listas, y vamos a conversar. Vamos a hablar de los espacios, vamos a hablar de las provincias, de los distintos distritos y vamos a hablar de algunos nombres propios que ya han aparecido. Vamos a hablar también de la semana económica del gobierno. No lo vamos a dejar pasar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo el tema de las tasas? Hoy fue tapa de todos los diarios. Lo que ayer charlamos largo y tendido, tratando de que sea bien pedagógico con Carlos Heller, hoy fue tapa de todos los diarios. Mucho enojo del sistema financiero, de los bancos sobre todo, con el gobierno, porque de alguna manera lo fuerzan a dejar estacionados pesos que los bancos tienen, generando muchos problemas con el tema de la liquidez, con los créditos. En definitiva, el gobierno haciendo todo lo que pueda, interviniendo muy fuerte y forzando situaciones. Un gobierno liberal, libertario, anarco-liberal, forzando con tal de que no se traslade a dólares y que el dólar vaya a la inflación. Bueno, el lunes va a ser un día de... Ahora vamos a hablar con Irina de la causa de fentanilo contaminado, por supuesto, pero quiero decirles que viene Adrián Murano también hoy para charlar con nosotros, también colega, analista político, publicó en julio, el mes pasado, un libro muy interesante, Tiranía 4.0, que tiene que ver con lo que recién conversábamos con Juan Di Natale, una manera de hacer política que se instaló y la bajada es muy interesante, algoritmo de una democracia hackeada. Muy interesante siempre escucharlo reflexionar a Adrián, que probablemente también tenga información sobre el cierre de listas. Bueno, a partir de la tragedia sanitaria más importante que recuerde la Argentina, corriendo por supuesto el tema pandemia, estamos hablando del fentanilo contaminado, 97 muertes que tienen que ser investigadas. Enseguida hablamos con Irina sobre cómo está la causa. Decíamos por estas horas el silencio atronador del ministro de Salud, Mario Lugones. Increíble que el ministro durante tanto tiempo, no empezó esta semana la causa, esto viene de hace por lo menos semanas, de mínimas semanas, a meses diría. El ministro de Salud no dijo nada, absolutamente nada. Se llama Mario Lugones. Si la gran mayoría de la población lo ve por la calle no sabe que es el ministro de Salud, que es propietario de un sanatorio privado y que generó un enorme deterioro en el sistema público de salud, defendiendo, entre otras cosas, por ejemplo, los salarios de los médicos y de las médicas, de residentes, de todo el esquema sanitario. Y no habló hasta ahora. Y quiero que compartan con nosotros este tramo de lo que dijo e hizo Mario Lugones, ministro de Salud, cuando le preguntaron por el tema fentanilo contaminado. Miren. ¿Hay tranquilidad de que no hay otros laboratorios con otros García Furfaro? Nunca se hicieron tantas... Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. No llore, ministro. Nosotros le diríamos tantas cosas, pero le diríamos a la inversa, ministro, y se lo venimos diciendo, ministro, usted es médico. Usted es médico. ¿Cómo permitió y fue partícipe de la precarización del sistema de salud público en la Argentina desde que arrancó su gestión hasta ahora? Se lo venimos diciendo, usted es médico. Y ahora que él lo dice, soy médico,
Se lo volvemos a decir, porque usted es médico con toda razón. Y además es el ministro del área. Para quienes tienen algunos años ya en esto de vivir en la Argentina y de ver llorar a ministros cuando deciden un ajuste y se enfrentan a sus consecuencias, por supuesto hay una imagen, hay una escena que se nos viene inmediatamente, que es la de Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía, en los primeros años de su gestión al frente del ministerio durante la presidencia de Carlos Saúl Menem con Norma Pla, recuerden. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Ya nos damos cuenta, le decía Norma Pla, que estaba tratando de calmar al ministro que generaba la política económica que ajustaba de esa manera a jubilados y jubiladas. Es exactamente la misma escena. Ya lo vimos, Lugones, esto. Ya conocemos el chiste. Si no está a la altura de la situación, si su emocionalidad no le permite ver las consecuencias del desastre que está generando, no son solamente, se verá las responsabilidades que tiene el Ministerio de Salud, la ANMAT, por supuesto, el dueño del laboratorio, todo eso, se observarán responsabilidades. Ahora, nadie puede darse por sorprendido, porque las consecuencias lógicas de la desregulación en general y de la precarización de un sistema de salud es que la gente muere y no tiene la atención que corresponde. Porque ¿cuánta diferencia hay respecto al fentanilo contaminado con generar el deterioro de las condiciones materiales y salariales del Hospital Garrahan y que cuando vayan pibes y pibas de todo el país a atenderse de manera urgente porque nadie le pudo dar una atención y no recibe la atención que se merece, sufren en su salud? O los pacientes con patologías oncológicas que no reciben los medicamentos a tiempo. Lo contaba, ayer lo decía Irina Hauser, hay causas sobre este tema. Le cortaron los medicamentos a personas que tienen problemas crónicos de salud y que terminaron falleciendo. Si usted no tiene la altura emocional para hacer frente a lo que está generando, a la crueldad que está generando, al dolor que genera, a las consecuencias del ajuste, no se lo digo yo, se lo dice la escena misma, tiene que renunciar, váyase. Después veremos las consecuencias de lo que hace y las responsabilidades. Pero otra vez la misma escena. Si algo le faltaba al gobierno de Milei para que lo ubiquemos correctamente en la comparación con el gobierno de Menem, era un ministro llorando por las consecuencias de su política. Lo único que faltaba. Quiero que repasemos otra vez lo que Federico Sturzenegger le dice a Jonathan Viale y a otra colega cuando va a explicar lo inexplicable y lo enganchan en dos cosas, sobre todo con un desconocimiento total de qué se estaba hablando, de cuál era el caso, de en qué momento habían fabricado esas partidas, esas ampollas de fentanilo, y empieza a hacer un malabarismo al aire. No llora Sturzenegger, por ahora no llora Sturzenegger, porque Sturzenegger parece tener un poco más, ¿no? No todo el mundo puede hacer daño, no todo el mundo puede hacerle daño a un prójimo. No todos están preparados psíquicamente para hacerle daño al prójimo. Algunos más que otros, lo llevan de otra manera. Repasemos lo de Sturzenegger y yo les voy a pedir que nos detengamos en algo que no se difundió lo suficiente, en esa misma respuesta. Dale. La desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora, ella dice, en noviembre, bueno, digamos noviembre 2024.
Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, Sí. definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces que no era, quizás vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. ¿Por qué Solo no hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por la qué no mercadería. cerraron HLB Pharma? Exacto. Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los distintos procesos productivos de los distintos medicamentos, ¿no? Pero perdón, también digo, hay un tema central. Páralo ahí un segundito, ahora volvemos. Hasta acá, todo evidente, el malabar que hace, no le da vergüenza, insisto, hay emocionalidades distintas para manejar los efectos de la crueldad, del ajuste, de la motosierra. Y Sturzenegger da muestra de que no sabe ni de qué están hablando. Pensaba que la ANMAT del 2020 era donde se había generado esas alertas respecto del laboratorio. Jonathan Viale, que le agarra un ataque de periodismo, le dice, no, es el 24, se equivocaron, ¿no? ¿Vieron cuando un jugador de fútbol la mete adentro, me patea afuera y viene haciendo todo lo contrario y se equivocó? Sturzenegger trata de arreglarlo, nos toma por estúpidos. La criticidad del... Nada. Venía diciendo del ANMAT del kirchnerismo, todo el ANMAT de usted, Sturzenegger, de usted y del ministro Lugones y de todo su gobierno. Insisto, después se verán las responsabilidades, tampoco es para andar escapando a la complejidad que tiene una causa de estas características. Hay que ver si esas bacterias fueron las que generaron esas muertes, qué pasó en la ANMAT, si tenía las alertas, cuál fue el elemento por el cual ese laboratorio siguió proveyendo medicamentos, por qué no se frenaron las partidas antes. Todo eso se tiene que averiguar. Ahora lo hablamos con Irina en cómo está la causa. Ahora, lo que hace Sturzenegger es una vergüenza total. Da vergüenza ajena. Lo sobrelleva un poco mejor, porque evidentemente tiene otra cosa dentro de Sturzenegger que no es la que tiene Lugones. Que en el momento que decide, probablemente alguien le dijo, che, tenés que salir a hablar. No se la banca y se pone a llorar. Genuina o no genuinamente, pero toma la decisión de ponerse a llorar en cámara, como Cavallo en los 90 frente a Norma Pla. Ahora, quiero que escuchen lo que sigue en esa respuesta. Hasta ahí la respuesta que más conocimos. Pero escuchen lo que sigue, porque lo que sigue es determinante para entender de qué se trata el gobierno de Javier Milei, de qué se trata haber votado y haberle dado acceso a la presidencia, a la conducción del destino de un país, a alguien que siempre dijo que venía a ser el topo para destruir el Estado. Escuchen. Que yo siempre lo digo, las regulaciones buscan protegernos, son un problema si buscan protegerte y no lo hacen por un tema de corrupción, porque en realidad te terminan dejando hasta más desguarnecido, ¿correcto? Claro. Y también recordemos que las regulaciones siempre son como un vehículo para la corrupción. Esto chiquitito me parece sumamente importante y me parece que es la esencia de todo. Después de decir cualquier barbaridad, Sturzenegger dice, esperá, pero yo vengo acá a salvar mi dogma. Como diciendo, bueno, los procesos, habría que preguntarle bien a alguien que conoce, pero esperá, las regulaciones son un problema. Porque cuando la regulación falla, dice Sturzenegger, entonces vos estás más desprotegido. Es decir, si hay algo que te tiene que proteger, vos te relajás. Entonces cuando falla, sufrís las consecuencias. ¿Cuál es la opción? Que no haya regulaciones. Entonces lo arreglamos par a par. ¿Qué es lo que dijo? Lo arregla el médico, suponemos que con el laboratorio o con el paciente. En el fondo lo que decíamos ayer, ¿no? La lógica no la banca un pibe de 10 años. Porque si un semáforo falla y hay un choque, la respuesta no es sacar todos los semáforos y que cada uno se arregle. No, la respuesta es hacer que eso funcione un poco mejor. Pero hay otra cosa peor. ¿Ustedes se acuerdan la imagen de Milei respecto a Al Capone? ¿Qué decía Milei? Al Capone es un héroe. Al Capone es un héroe no solamente por no haber pagado impuestos, porque Al Capone violó la ley seca con el contrabando, la ley seca, la prohibición de la venta de alcohol, violó las regulaciones. Y es un héroe. ¿Cuál es el sentido del Estado poniendo una regulación respecto de la actividad de actividades económicas? Que el objetivo de ese intercambio no sea lo mercantil, no sea ganar plata. El objetivo es el bien común, el objetivo es el bien social. Trasladémoslo a la salud. Si hay un laboratorio y hay un empresario, un laboratorio privado, que no hace eso por filantropía, lo hace para ganar plata, y está ganando plata con cosas muy sensibles,
Por ejemplo, cómo respeta una regulación, que seguramente para respetar esa regulación tiene que invertir más. Si falla la regulación, la está fallando porque se está ahorrando algún mango, entonces tiene más ganancia. Entonces, en definitiva, cuando vos sacás la regulación, lo que manda no es el bien social, lo que manda es el apetito por la ganancia económica que tiene el que fabrica y quiere vender. Y probablemente del otro lado haya alguien haciendo un negocio, qué sé yo, en algún sanatorio privado también, en un ida y vuelta. Ahí es donde cobra un sentido esencial el Estado, para garantizar, por lo menos en las cosas más determinantes que hace a nuestra vida cotidiana, lo que rija es el bien común, el valor social de la salud, lo humano, y que no prepondere lo económico, que no prepondere el negocio. Entonces, lo que está confesando Sturzenegger y lo que dicen a viva voz es, cuando dicen el mercado regula, lo que están diciendo es el ánimo de hacer negocio, el ánimo de ganar plata es lo que no va a hacer una sociedad mejor. No. Y acá hay una prueba flagrante. Ojalá esto nos sirva y le sirva a la sociedad para identificar a qué se estaban refiriendo estos tipos cuando decía que eran topos del Estado para destruir el Estado, para sacar efectivamente las regulaciones, o cuando Milei dice que la justicia social es una aberración porque es un afano, porque es un choreo, porque es un delito. Se está refiriendo a, no tiene que ser el bien social lo que nos guía, lo que nos motoriza para organizarnos como sociedad, tiene que ser el ánimo de lucro. Bueno, en el ánimo de lucro hay piratas por todas partes. Al Capone era uno y Milei dice que es un héroe. Este es el problema, esto es lo de fondo. Después se verá, insisto, la causa, nadie repara las muertes. Veremos qué hacemos con los ministros que lloran o con los cínicos que dicen cualquier cosa. Entre paréntesis, ¿veremos algún día a Milei en un escritorio con una motosierra llorando por lo que le generó a la sociedad? ¿En algún momento será ese su escape para sobrevivir al daño que genera? No lo creo, porque insisto, para generarle daño al otro hay que ser especial, ¿eh? No cualquiera puede hacer estas cosas. No cualquiera. Y no te salva ser médico, ni el juramento hipocrático, evidentemente, Mario Lugones. Arrancamos, que vuelvan las ideas y lo hacemos con las voces del día. Me siento muy respaldada por muchos compañeros que siguen insistiendo con mi libertad. Casi del 40% del empleo registrado en la provincia es empleo público. Es un nido de parásitos. ¿Fue parecido? Bueno, no hace falta presentación, pero soy Francisco Adorni. Vos venís trabajando en la administración pública. Desde mi inicio de vida laboral. Hice toda mi carrera administrativa en la provincia durante 20 años y de todo. Hoy tenés un Congreso que lo que quiere voltear al presidente que se le vaya mal. Entonces decís, ¿cuál es la tasa de equilibrio de eso? Bueno, la dirá el mercado. Es pagar una tasa que triplica la inflación esperada. Tiene consecuencias negativas sobre la economía real y obviamente anuncia que después de las elecciones algo tiene que cambiar. Ya han retirado los controles de todo lo que es cosmética. El nivel de contaminación va directamente a parar al consumidor, que es parte de lo que ha pasado con el tema del fentanilo. Retiran al Estado y vemos las consecuencias de modo inmediato. Entonces vamos a ver el lunes cuántas de esas promesas a cambio de votos que durante todo el año hizo Milei se cumplieron y cuántas no, y en base a eso contaremos también diputados. Lo está diciendo Berti, lo han comprado para incluirlos en listas, lo compraron para mandarlos a embajadas. Cuando hablamos de esto es con dinero de todos los argentinos. Entrega sistemática de recursos del Estado para financiar jubilaciones de gente que no aportó. Y no vengas ahora con esta idea de que no aportó porque durante 35 años de su vida nunca tuvo un trabajo en blanco. Ama de casa no. ¿Quién te crió a vos? Mi madre, y trabajaba también. Pluriempleo, tareas de cuidado no remuneradas. O sea que sin red vial agrega costos logísticos para la producción. Genera más incidentes viales que cuestan vidas en las rutas de todas las provincias argentinas. Entonces, si en un año y medio la única respuesta que hay es decir el kirchnerismo, así no salimos nunca más para adelante. Tienen muy poco apoyo en nuestro país. Hay atletas de muy alto nivel. Me habían contado que estaba clasificada y que nos iban a ayudar desde el Estado para pagarnos el viaje. Y un mes antes de ir nos dijeron que no había fondos, así que fue muy triste para mí. Acá voy a traer la frase de Malena Pichot: enojate, hermana. Bueno, hay que enojarse para romper zapatilla. Y tiene que ser claro con quién hay que enojarse. Porque quien está agrediendo todos los días a los jubilados, a las jubiladas, a los discapacitados, bueno, a todo el espectro, es Javier Milei.
no hay plata, no hay historia, no hay nada. No tenemos nada con este gobierno. La casta éramos nosotros. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a QR. Que vuelvan las ideas, va un poquito más temprano. El pluriempleo es así, sepan disculpar. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Pablo? Muy buenas noches, hola Iri. ¿Qué tal? Buenas noches. Te queremos igual, ¿eh? Bueno, llegamos a Duro Omar. Acá estamos. Y podíamos así repasar, ¿no? Jugar con esto toda la noche, podemos hacer un montón. Igual somos nosotros los mismos, ¿eh? Sí, somos la misma persona. Sí, están en el lugar indicado. Bueno, enseguida nos metemos. Sí. En el mejor lugar. Muy bien. Y ahora lo digo, no es un chiste. Qué grande, Marian. Mirá que te estuve en lugares. Bueno, en ese sentido, y más allá de... creo que estamos en la casa indicada, pero en general en QR siempre la hemos pasado así, ¿no? Sí, totalmente. En algún punto. Es un cambio radical en mi vida, en mi calidad de vida. Bueno, no llores, ¿eh? No lloremos. No llore, Mariano. Qué bárbaro, qué fuerte, ¿no? Sí. Pero no, Lugones vivió a caballo. Lugones yo francamente no... Recién estábamos conversando con Alan Longi, con Mati Mauset, te doy la bienvenida más informal. Alan, Mati, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero Alan, también, lo primero que se te viene cuando lo ves es, ¿no? Caballo y Norma Pla. No llore, señor ministro, claro. No llore, ministro. Sí, sí. Impresionante. El contexto de esa situación es interesante, es mucho más interesante, porque es días después lo encaran a Caballo a la salida del ministerio y le preguntan cuánta plata necesita para vivir. Sí. Dice 10.000 pesos. Y los jubilados cobran 100. $10.000. Claro, $10.000 y los jubilados cobran 100. Entonces todos les saltan a ayudar. ¿Cómo? Bueno, no sé, mi mujer maneja la plata, trató de escapar. Sí. Y ahí es donde él tiene que recibir a Norma Pla y al resto de la... Claro, eso había sido antes. Claro, esto fue antes, fue la previa. O sea, lo interesante es eso. Cuando un tipo con el desparpajo que Caballo dice, utilizo $10.000 para vivir. 10.000 pesos. Y si no me equivoco, alguien después le dice... Otro jubilado le dice, son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Exactamente. Le cree nada. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poco en el cierre de lista. Vamos a hacer la misma aclaración que hicimos ayer. Todo lo que digamos ahora perfectamente puede cambiar el domingo. Por eso disfrutamos tanto este momento, ¿no? Debe ser de los pocos momentos en que no nos echan en cara que se publica o se dice algo que no era así. Porque muchas cosas, mucha de la información que seguramente Matías o Alan tienen, también es información que se larga al ruedo para después terminar negociando alguna que otra cosa. Hecha esa salvedad, son periodistas, Matías y Alan, que vienen siendo muy de cerca la cocina de la política y vamos a poder, si no los nombres, también tratar de identificar qué es lo que están leyendo los espacios políticos para tomar eventualmente esas decisiones. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo lo están llevando? Bien, a unas horas nomás, porque estamos a poquitas horas. Sí, un cierre de lista raro porque es domingo. En general, viste que eran... Estamos acostumbrados al sábado claro, a la noche. Era sábado 23:59, hoy esta vez pasó a domingo 23:59. Es más, en el cierre de la provincia de Buenos Aires, cuando se da lo del corte de luz y se pide la prórroga, creo que alguien dice, domingo no labura nadie, que olvídate, tiene que pasar al lunes. Claro, bueno, este domingo encima feriado. Claro, 17 de agosto. Claro, se supone que va a laburar la justicia electoral recibiendo todas las listas. Así es. Que cuenta con grupos electrógenos para evitar cualquier corte de luz. En la provincia y imaginamos que en todo el país, ¿no? Que en cada distrito. Al menos en la provincia de Buenos Aires. Está muy bien. Buen dato. Bueno, vamos a ir por espacio político y por distrito, pero ¿tienen ya alguna lectura general de qué características tienen estas negociaciones y este cierre de listas de esta oportunidad, o les parece que más o menos es lo mismo en cada de lo que viene ocurriendo? Yo creo que primó una lógica que suele primar en elecciones legislativas, que es la distrital, que es que cada distrito se da su propia negociación más allá de que hay directivas nacionales. Uno ve que en algunos distritos se arman determinadas alianzas, en algunos lugares la Libertad de Avanza abrochó al PRO, en otros lugares abrochó a la Unión Cívica Radical, en otros lugares va solo con listas puras. Es decir, esa idea que por lo menos venía llevando o venía expresando Javier Milei a principio de año de vamos a hacer en todo el país lo mismo, bueno, la realidad un poco lo vence en eso. Claro. Y para el peronismo pasa un poco lo mismo, que es, por ahí venía con un discurso de que esta elección tenía que servir para recuperar a los leales frente a aquellos que habían votado leyes a Milei. Y bueno, el contexto electoral te encuentra con que, por ejemplo, el kirchnerismo duro está aliado a Jaldo en Tucumán y va a llevar a Jaldo como candidato testimonial encabezando la lista de diputados. Entonces,
creo que un poco primó la realidad por sobre lo que se venía hablando en la previa. ¿Coincidís, Alan? En parte también en algunas provincias primó esa lógica por la renovación del Senado, que en el caso del peronismo pone mucho en juego, y en la Cámara de Diputados, bueno, la cuestión es diferente. También en la provincia de Buenos Aires hay una diferencia bastante clara, me parece, en lo que fue el cierre de listas bonaerense local. Habida cuenta que no está en este momento en discusión, me parece, la lapicera, como sí ocurrió en la elección local, donde había mucha más tensión entre el sector de Cristina y Axel, y en esta negociación está mucho más corrido el gobernador, como que ya en este caso a las figuras nacionales del Partido Justicialista son las que tienen que terminar de poner y de definir cómo se compone la nómina. ¿Pero él no es una figura nacional, el gobernador? Al menos, no, o sea, en este escenario se ha corrido esta última semana y este último tiempo de lo que es la discusión específica de quién tiene que encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, que no es lo que había ocurrido en la elección local, insisto, cuando insistían por un rol gravitante. Claro, y quizá parte de la negociación, algo más de injerencia de Kicillof en la provincial, en la nacional por ahí cambia un poco la cosa. Se me ocurren 4 elementos muy de fondo, que si quieren los vamos hablando a medida que vamos repasando espacios políticos y nombres. Uno es el solapamiento, ¿no?, de la provincial con la nacional, y eso genera, más allá de la confusión en la ciudadanía, seguramente negociaciones cruzadas. Pienso en el tema del ausentismo, que está muy de fondo. Pienso también en la Libertad Avanza y su relación con el PRO, que también eso está allí, y finalmente, bueno, la discusión de liderazgo que hay dentro del propio peronismo. Se me ocurre que todo esto está jugándose también. Podríamos agregar un quinto elemento, que es si hay espacio para algo en el medio, eventualmente o no. ¿Con qué arrancamos, Juli? Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza. Arrancamos con con este espacio. A ver, tiramos nombres para provocar un poco y ustedes dirán si lo tienen, si no lo tienen. Patricia Bullrich y su candidatura ya está confirmada, la confirmó hoy Patricia Bullrich, ¿no? Y aparece Agustín Monteverde como segundo, que entiendo yo es un economista ortodoxo, digamos, ¿no? Se hablaba de que un economista tenía que acompañar a Bullrich. Sí. Sí creo que le va a dar un poquito más de volumen al discurso, que uno ya lo ha visto en la campaña presidencial, es quizá el punto más flojo que tiene Patricia Bullrich. El momento de hablar de economía. Tenés razón, claro, en la campaña nacional hizo agua por todos lados. Sí, sí, y tuvo que ese rol lo cumplió Melconian en aquella campaña, en este caso Melconian obviamente en otra vereda política. Creo que un poco la idea del gobierno era esa, acompañarla con un economista que pueda salvarla de esos problemas. En algún momento había circulado la idea de que podía ser hasta Caputo el que la acompañara, ¿no? Y en este caso también la construcción que están haciendo en la Libertad Avanza de una figura que no es conocida dentro del ámbito electoral, y ponerla también a jugar a la cancha para construir algo hacia más adelante como una pequeña apuesta en construcción también de otros cuadros por fuera de los que están circulando hasta ahora. Sí, con Bullrich en la cabeza de lista, de todas maneras te arrastra un montón. Destino de Bullrich, ¿será jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires o será acompañarlo a Milei en un eventual intento de reelección? Eso es lo que eso es lo que tiene Bullrich en la cabeza. Bullrich teme que Pilar Ramírez y Karina Milei justamente en el tramo final le hagan pasar mal y la pateen hacia la vicepresidencia. Ella prefiere la Ciudad de Buenos Aires y Mauricio Macri también. ¿También prefiere a Bullrich? En la Ciudad de Buenos Aires que a un dirigente amarillo propio. Él cree que puede tener algún margen de negociación con Patricia Bullrich, que si, por ejemplo, Pilar Ramírez es jefa de gobierno, Macri no quiere un recambio con una figura que sea pura Libertad Avanza. Que no tenga algún resto. Exactamente, de lo que no pueda propio. negociar una transición, teme auditorías. Hay una situación muy particular con la que está pensando Mauricio Macri en el mediano plazo. Probablemente con razón. Quizás sí. Sí, y en el caso de diputados me parece que es donde aparece más el misterio, que te diría que todos los espacios políticos, por lo menos que eligen senadores, han medio que relegado la discusión de diputados para las últimas horas del plazo, ¿no? Compartamos la placa y nos van diciendo, Alan y Matías, ¿Fargosi está confirmado? No, pero está bastante firme hasta ahora. Bueno, es un cruzadísimo Fargosi, ¿no? Sí.
o sea, si alguien ha perdido las formas o no se ha quedado con ninguna, es Fargosi. Exactamente. Muy retuiteado por Milei. Pilar Ramírez aparece allí, es la referente de García Milei. Sí. Creo que son quizás dos que corren más con ventaja que los otros dos de la placa. Sí. Diego Recalde y Sabrina Ahmechet, que todavía tampoco queda claro su pertenencia partidaria, teniendo en cuenta que también viene del PRO. Y que la Libertad Avanza ya ha relegado el PRO, por lo menos en los principales distritos, incluido en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés también lo que es el reparto y los acuerdos. Patricia Bullrich está reclamando 2 lugares en la lista de diputados, tal vez uno para Ahmechet si es que no le dan un lugar o algún cargo internacional, de carácter internacional. Y después también hay otros 2 lugares que le corresponden al PRO, pero con terminal en Mauricio Macri. Claro, Ahmechet no podría ser parte de la negociación de Macri. No. Quinto y sexto. Los lugares para Macri en el distrito que gobierna. ¿Y se sabe ahí quién puede ir? Quinto de Andrés. Sí, que Fernando Andrés. Es lo que aparrilla a Cristina es de Andrés a Macri, digamos. Buena analogía. Está permanentemente con el expresidente y después están buscando una mujer que intente ser una suerte de cara renovadora del PRO. Alguien joven o alguien nuevo dentro de lo que es también el esquema electoral del macrismo. Se busca, digamos. Sí. Ok. Sí. Pero me parece que el dato político es eso, el tema de los lugares. En el distrito que gobierna el PRO, ir quinto y sexto en una lista de unidad con un sector que más allá de ganar una elección hace poco en el distrito, es un sector que no gobierna, entonces hay como una especie, me parece que hay mucha sumisión ahí también. Más allá de ganar, es porque ganó. Claro. O sea, es la gran apuesta de la Libertad Avanza fue: juego todas mis cartas en la elección de la capital, y si gano, te disciplino y te someto. Y es lo que hicieron, sin ningún tipo de miramiento, además, ¿no? Como habitualmente hace la Libertad Avanza. Y casi sin resistencias, podríamos decir también, ¿no? Un par de pataleos, nada más. Bueno. Y después sí, le pertenezco. Sí, pero evidentemente por las posiciones no están en lugar de, o sea, no están en condiciones de reclamar. No, por las posiciones que le están dando en las listas. No, está el planteo que hace Vidal, digamos, ¿no? Pero bueno, eso Vidal es un planteo extraordinario. No voy a ir porque tengo valores, pero los voy a votar. Pero acompaño, pero acompañaré. ¿Qué estás planteando? Ayer escuché una reflexión en un canal colega con otros colegas sobre esta lista, si podemos solamente por última vez volver a poner. No es una lista, la de diputados me refiero, muy taquillera, ¿no? No pareciera por lo menos tener nombres muy fuertes para el público. Quizá para el núcleo duro libertario, algunas de estas figuras pueden sonar un poco más. Pero que tiene que votar es eventualmente la gente de a pie. Sí, uno imagina que la figura de Patricia Bullrich, si efectivamente está confirmada, va a arrastrar al resto. También es cierto que hay boleta única, sí. Hay boleta única. Hay boleta única y no hay tramo de lista completa, que es lo que hay, por ejemplo, en boletas únicas como las de Córdoba, en donde vos directamente marcás lista completa y te olvidás y doblás y listo. Acá tenés que votar, es una marca por cada una de las categorías que tenés que votar. Tenés que marcar una vez para senadores y una vez para diputados. Con lo cual votar a Patricia Bullrich no quiere decir que votás toda la lista de diputados tampoco. Votás a Patricia Bullrich y después, o sea, lo vas a encontrar a Fargosi, ponele, si se da esto. Después tenés que votar o el mismo casillero u otro. Sí. Acá me imagino que hay una confianza de color violeta. Claro. ¿No? Sí. Es ello. Bueno, ¿con qué seguimos, amigo? Provincia de Buenos Aires, Libertad Avanza. Esto es lo que suena, o algunas cosas ya están confirmadas. Estamos hablando ahora de diputados nacionales. José Luis Espert, confirmado, me imagino. Sí. ¿O dirán ustedes lo que está confirmado de esto? Te diría que está confirmado los impares, perdón. Los varones. Exactamente. Igual. O sea, Espert, Santilli, Florencia De Sensi, Pareja y Finocchiaro. Sí. Pero Reinhardt hoy todo el mundo la daba como 2. Sí, hoy me parece que el caso de Reinhardt está fuerte. Sí, hoy Reinhardt estaba... ¿Cómo? Que hoy suena muy fuerte. Sí. Hoy está fuerte, sonó raro, ¿no? No. Ahora, yo te diría, hace 30 años estaba más fuerte. Hay una confirmación de una línea estética filosófica ya en los candidatos, en las candidatas a diputados que buscan la Libertad Avanza. Vos estás, a ver, ¿podemos volver a la placa? Manténgamela si podemos. Está bien, lo decís por Karen Reinhardt y por lo que es hoy el bloque de diputados de la Libertad Avanza. Es una observación en la que no había reparado,
tenés elementos para sostenerlo, claro. En algún momento se decía que justamente querían revertir esa imagen, que lo que se había construido, lo que habían sido la constitución de los bloques, pensando también en Lourdes Arrieta, con todos los escándalos que se generaron y demás, era bueno decir, ahora vamos a buscar, ahora que somos una fuerza nacional, vamos a buscar otro perfil político para constituir la Cámara de Diputados. Está bien, ahí, lo que viene surgiendo es que a Karen Reicher la convocan para esto, ¿no? Claro, por eso termina siendo la misma línea que... Claro. Bueno, actualmente Perdón, que te interrumpí. No, y también es... actriz, conductora de televisión. Sí, y también sonaba para Corrientes una animadora que es ex de Ricardo Ford. Virginia Gallardo. La tenemos, creo que cuando lleguemos a Corrientes, me parece que está. Karen Reicher está en la televisión pública. Está en la televisión como conductora, digo. En un programa que se llama Amores Perros. Después si hablamos de casta... Bueno. ¿no? Porque creo que tiene una vocación por la protección de animales, si no me equivoco. Por eso está mucho con Milei. Mariano vino hoy picante. Vamos a ir surfeando, por supuesto, los nombres propios. Bueno, Sebastián Pareja es el armador de Karina Milei. ¿Está confirmado o todavía no? No confirmado al 100%, pero la idea de La Libertad Avanza es que es un poco esto, el armador en la lista. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos con Fuerza Patria y nos vamos ahora, ¿qué nos quedamos? ¿En Provincia de Buenos Aires? No, Ciudad de Buenos Aires. Acá me parece que hay grandes incógnitas. Que Mariano Recalde es el candidato a senador, a renovar su senaduría. Es un hecho. Sí. Es un hecho. Sí. Bien, no se sabe quién va a ser la segunda. Y te diría que tiene la banca prácticamente asegurada, porque con la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO va a ser segundo. Va a ser segundo. O sea, Mariano Recalde volverá a ser senador. Va a ser senador hasta el 2031. Que es el presidente además del Partido Justicialista. ¿Se sabe el 2? No se sabe el 2. ¿Se supone alguien? La 2. La 2 tiene que ser una mujer. Todavía ese nombre no está. No es un lugar entrable. Porque creo que es el resultado más claro que vamos a tener, el de la Ciudad de Buenos Aires, donde se sabe que la Alianza Libertad Avanza y PRO marchan, digamos, por lo menos a priori, como para salir primero, ganar 2 senadores. Y Fuerza Patria segundo. Y Fuerza Patria para salir segundo, un segundo lugar cómodo, porque no hay una fuerza, por lo menos, que se perfile para disputarle el segundo lugar. La producción puso a Victoria Montenegro porque sonaba fuerte, que fue una mujer que encabece, y Victoria Montenegro con muchas cartas, con muchas recomendaciones de gente de mucha línea política dentro del gobierno. Te diría que quien más por ahí, no está confirmada, quien más tercia por Victoria Montenegro es Axel Kicillof. Sí. ¿Eso puede ser un problema para Victoria Montenegro? No sé, no, porque me parece que el foco de conflicto está en la provincia de Buenos Aires con Kicillof. Además es una mujer de Cristina. Sí, te diría Victoria. Que en la Ciudad de Buenos Aires aparecen algunos otros nombres. Está el nombre de Ilay Hagman. ¿En la ciudad? En la Ciudad de Buenos Aires, como posible cabeza de lista también. Es Grabois. Desde Grabois. Apareció durante todo este tiempo también, en algún momento con la idea de que encabece, en otros momentos creo que más actualmente con la idea de que vaya tercero, la figura de Nicolás Trota, el exministro de Educación. Y en algún momento también estuvo ahí la figura de Filmus. Creo que va a terminar quedando entre esas figuras lo que va a ser. Bueno, Ofelia Grabois no. El primer lugar, Ofelia Fernández, tengo entendido que no. Y también posiblemente con un lugar, no encabezando, pero con un lugar entrable, Lucía Cámpora. Bien. Ayer le preguntamos a Carlos Heller si está con convocación, y hasta donde tenemos están los nombres también. Acá quisimos poner cabeza de lista y nos parecía que era, que se estaba hablando fuerte de una mujer. Pero no hay nada confirmado. Esto es lo que más, por lo menos ahora, mucho hermetismo además también, Muchísimo hermetismo y una alianza además que en la Ciudad de Buenos Aires incorpora aquellas listas paralelas que habían ido sueltas en la legislativa. Claro. ¿Y tiene que renovar? Perdón. ¿Y Ilay Hagman tiene que renovar o tiene hasta el 27? Tiene que renovar. ¿Sí? Ahí nos agarra la duda. Bueno, ahí aparecen los nombres en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires con Fuerza Patria. Y acá lo que decidimos hacer frente al hermetismo es decir, bueno, no está muy claro los nombres, pero quienes se tienen que poner de acuerdo, aquí están, estos son, digamos, ¿no? ¿Qué están viendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, veíamos un operativo Clamor que yo siempre quiero ponerlo entre paréntesis. Para mí cuando te claman dirigentes que obedecen a tu liderazgo político, no es clamor. Clamor es cuando te reclama el pueblo, no, digamos, cuando
te reclaman aquellos a los que vos mandás, es más un lanzamiento tuyo. Bien. Hablaba de Máximo Kirchner. Sí, lo que te diría, me parece que si consideramos que el peronismo por lo menos tiene 3 patas fuertes, lo que veníamos viendo por lo menos en otras negociaciones, que es la Cámpora, el sector de Axel Kicillof y el Frente Renovador, sí. Te diría que hay 2 espacios que están medio corriéndose por lo menos de la rosca por el primer lugar, y hay un sector que está pidiendo la pelota. ¿Qué son quiénes? Que es el de Máximo Kirchner. Massa dejó en claro que no va a ser. Nunca nadie escuchó decir a Massa que no va a ser. No, digamos, ¿no? Pero se ha encargado de que circule eso. Bien. Y del sector de Kicillof, la postura es: no proponemos ni vetamos. O sea, ni propuesta ni veto. Para el primer lugar, obviamente después sí va a haber rosca para cómo se va componiendo la lista. El resto de la lista. Claro, porque allí también se renuevan 15 diputados. Sí. Y en este caso después tenés, está Pereira, por ejemplo, entonces los intendentes están reclamando mínimo un lugar para ese lugar que es para Julio Pereira, que no quiere renovar, según trascendió. Después hay lugares, hay diputados sindicales, está Palazzo, que se le vence el mandato, está Yasky, que se le vence el mandato, entonces ahí también está esa otra puja, y además hay que tener en cuenta a los que también en la provincia de Buenos Aires se han sumado, como Guillermo Moreno, que también hay que ver qué lugares se les da, si es que se les va a dar un lugar en la Moreno lista. Decían que Moreno iba a estar en la lista. Sí, se hablaba un poco del 5º lugar, creo, en el caso de Guillermo Moreno. Sí. Gesto de... No. El VAR, pedimos el VAR. No, porque no, me parece incomprensible. Bueno, ¿incomprensible para Moreno ir ahí o incomprensible para el espacio ofrecerle para el la lugar? Fuerza Patria ofrecerle ese lugar? Sí, me parece... Bueno, están privilegiando además, la unidad, digamos, ¿no? Bueno, de todo el peronismo. ¿Volvemos unidad para qué? No, volvemos a lo mismo de siempre. Sí. Bueno, hubo mucho estos días, mucho acto de dirigente peronista, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, y sacando fotos en las que remarcaba que estaba Moreno, ¿no? Como si... creo que para un sector del peronismo que se ha quedado un poco sin discurso en los últimos tiempos... ¿Cuánto sacó Moreno en la última elección? La última elección que participó él, 0,7. ¿Y cuánto sacó Grabois en la última elección que participó? 5 puntos. Bueno, nosotros lo pusimos ahí porque Grabois se construyó una posición amenazando con ir por afuera, evidentemente también genera de hecho, también probablemente... si no es Juan Grabois como dirigente o es alguien del Frente Patria Grande, bueno, va a haber que sumar ese espacio a la lista, en este caso, cuando no renueva a alguien del Patria Grande. Ya tiene, bueno, Itaí en la ciudad, pero por fuera de ese territorio, aquí en la provincia, ya el bloque está constituido con Natalia Saracho y no es que se le vence el mandato. Claro. Entiendo que reservó... son 15 lugares en donde hay que sumar mucha más gente también. Reservó Grabois el lugar de Patria Grande, creo que eligieron un color también, o sea, juega con la idea de que puede ir por afuera eventualmente si las cosas no se dan como él... No firmó la alianza. Como él espera, claro. Federico Achával sonaba también en algún momento, como intendente de Pilar. Sí, para encabezar. Achával, Mariel Fernández también de Moreno. Mariel Fernández de Moreno. Porque también Kicillof no está promoviendo, no va a vetar a nadie, pero el gabinete ahí están insistiendo y el Movimiento de Derecho al Futuro están también pujando por un intendente. Sí. Hay un miedo, hay un temor, y ya pasamos, hay un temor que es que en las nacionales de octubre deje de traccionarse de abajo hacia arriba, como seguramente va a ocurrir en la elección legislativa provincial. Sí. Razón por la cual tendría sentido poner quizá un intendente muy en lugares muy preponderantes para que eso también, no sé, eso también escuché que en algún momento se estaba discutiendo. Bueno, ¿qué más? ¿A dónde nos vamos, Juli? Nos vamos a la provincia de Córdoba. No va a ser muy exhaustivo, pero sí pedirles alguna mirada sobre lo que está ocurriendo, en este caso en la Libertad Avanza. Gabriel Bornoroni, que es el actual titular de la bancada en Diputados de la Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, y aparece Luis Juez. ¿Qué están viendo en esta escena? No, Juez no va a jugar con su nombre porque le quedan todavía mandato en el Senado. Sí. Probablemente ponga alguno de su espacio político, que es el Frente Cívico en Córdoba, en la lista. Te diría que primero y segundo lugar lo tenés ahí en la placa. Gabriel Bornoroni y muy probablemente Laura Rodríguez Machado, pedida por Patricia Bullrich, sea la segunda. Bien. Bueno. Y acá
se ha confirmado hace unos minutos, unas horas nomás, que el tercer lugar que le habían ofrecido a Rodrigo de Loredo, finalmente de Loredo no lo acepta. Con un video, ¿no? Como candidato a diputado nacional. Con un video. Indignado de Loredo, ¿no? Estaba indignado. Pasó algo con de Loredo las últimas semanas, que es que él pedía el primer lugar, le ofrecían el tercero, después él amenazaba con ir por el radicalismo, en el radicalismo le plantearon una interna, él no quiso dar la interna, se fue del radicalismo, de la Libertad Avanza le dijeron ahora el tercer lugar no te lo damos, después finalmente, bueno... Hoy además judicialmente está vedado, no puede presentarse por el radicalismo. Claro, va Mestre por el radicalismo, Sí. eso está confirmado, la exintendente de la ciudad de Córdoba. Y lo último que sucedió fue que a De Loredo le dijeron, bueno, te damos el tercer lugar finalmente, pero a cambio de que firmes un compromiso de votar todo, público de votar absolutamente todo, por los 4 años de mandato, todo lo que te diga la Libertad Avanza. Y eso es lo que De Loredo entendió que era una humillación y lo rechazó, por eso no quedó en la lista. Que es bastante parecido a lo que hizo, al que viene haciendo De Loredo en el diputado. Pero o sea, si me lo hago no. pero no firmo. No firmo. Claro. No, pero además, eso es una humillación. Todo lo anterior no. Sí. Y todo lo que va a pasar tampoco. No, aparte, pasa algo, De Loredo quiere ser gobernador en 2027. Sí, también lo dice en el video. Y me parece que lo que él piensa es, si fracasa el gobierno de Javier Milei, él no quiere quedar pegado de ese fracaso y quiere poder despegarse a tiempo antes de que venga la elección provincial de Definamos Córdoba. a tiempo, ¿no? Exactamente. En el caso de Loredo, pero está muy bien. Ahora, en algún momento, no va a pasar ahora, pero se imaginan si Luis Juez encabezaba, iba a tener que enfrentar a Schiaretti. Claro. Recuerden ustedes, Sí. Luis Juez dice que Schiaretti le robó una La elección del 2007. en la provincia de Córdoba, la elección de 2007. Hubiera sido también muy interesante ver eso. Bueno, ¿qué más tenemos de la provincia de Córdoba? ¿Nos quedamos en Córdoba? No, porque pensé que íbamos a ir Santa Fe. bueno, después volvemos sobre Natalia de la Sota, etc. Santa Fe, La Libertad Avanza, Romina 10. Confirmado. ¿Confirmada? Confirmado. Fuerza Patria, ¿qué es lo que está pasando acá si hay una discusión entre Agustín Rossi y Eduardo Tonioli? Desde el, ¿Cómo están viendo PJ, esto? desde el PJ de Santa Fe lo que dicen es que va a ser Agustín Rossi. Sí. Pasa que hay muchos sectores que están quejándose, entre los cuales no solamente está el movimiento Evita de Eduardo Tonioli, sino que está una figura fuerte como Monteverde, que también está pujando por Claro. que el primer lugar sea para Eduardo Tonioli. Y además que justamente tomando la figura de Monteverde y lo que ha generado la renovación en el peronismo santafesino, también dicen hay un reclamo y hay respuestas muy claras cuando se le hace lugar a esa demanda de la ciudadanía, que es mínimo unas nuevas caras con otras propuestas. Entonces, ¿por qué insistir con Agustín Rossi Claro. en el planteo Sí. que también se le hace a este dirigente? Bueno, en desarrollo esto, más allá de lo que dice en el PJ, yo quiero insistir en la charla con Mati Mausetti y con Alan Longi, que lo interesante más allá de los nombres propios es conocer cuáles son las dinámicas de cada espacio político para pensar qué es lo que van a hacer, porque ahí también uno puede intuir una lectura de la sociedad, una lectura del momento, me parece que eso es muy rico. Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora de la provincia, va por Provincias Unidas. Pero esto es senador. Esto es diputado. No, diputados nacionales nacionales. por Santa Fe. Gisela Scaglia, vicegobernadora, como bien decías, confirmada, va a encabezar la lista de Maximiliano Puyaro. Muy bien. Bueno, seguimos con Ciudadanos Unidos. Estamos hablando entonces de la Ciudad de Buenos Aires. En este tercer espacio, si es que existe, vamos a ver qué volumen tiene. Es al revés esto. Esto es al revés. Sí, Senado Claro, Facundo senador. Manes, diputado Martín Lusto. Muy bien, ya confirmado esto Confirmado. también. Todo por la ciudad de Buenos Aires, Manes que cruza de la General Paz. Claro, Manes pasa de la provincia de Buenos Aires hacia la Sí, ciudad de fue la Buenos forma de Aires. resolver la interna que estaban teniendo entre Randazzo y Manes por quien encabezaba provincia. Finalmente dijeron, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y bueno, que uno se mude. Y se esto mudó Manes. detonó el preacuerdo que había con Larreta, que finalmente se fue a apoyar a la coalición cívica. Muy interesante. Estaban elaborando un arreglo y acá se detona. Sí. Bueno, interesante cómo está el radicalismo con Randazzo a la cabeza en la lista de la provincia de Buenos Aires, pero eso lo vamos a hablar en un ratito nada más. ¿Qué más tenemos? Perdona, ¿a Lustoso Sí. le termina el mandato? Sí, Ah. se le termina el mandato del Senado. Vamos a la provincia de Córdoba y ahora sí, vamos a meternos en Provincias Unidas. Y acá aparece por Provincias Unidas Juan Schiaretti encabezando y Natalia de la Sota, que genera todo un gran revuelo porque en las últimas mediciones aparece midiendo y mucho, es decir, le saca mucho eventualmente al cordobesismo, peronismo cordobés o como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué están viendo acá?
Sí, en este momento hay preocupación en el gobierno de Córdoba por la figura de Natalia de la Sota, que es diputada por el bloque de cordobesismo. Sí. Tuvo un encontronazo hace unos meses, creo que fue los últimos meses, de no buena relación con el oficialismo provincial, y finalmente se abre, se le vence mandato a Natalia de la Sota, necesita renovar. Sí. Ella medio que, por lo menos su espacio lo da por descontado, que va a renovar, necesita un 8% aproximadamente para ganar un diputado, pero las mediciones la están dando por arriba del 15%, algo que empieza a preocupar también al espacio de Pero todavía en negociaciones puede llegar a integrar la lista de Schiaretti, o eso está detonado por completo, ¿no? No. Legalmente sí, digamos, pueden meterla en la lista, pero ya está, digamos, si tenés confirmado Schiaretti primero y aparentemente la segunda va a ser Miriam Prunotto, que es otra vicegobernadora que sale a jugar en esta elección, ya no hay lugar para... No, pero más allá del lugar es una cuestión que tiene que ver con lo político. Sí. O sea, están, Schiaretti y Natalia están completamente alejados. De hecho, el derrotero, lo que son las votaciones de Natalia de la Sota, dan cuenta de eso. Claro. Siempre votó en un mismo sentido, mientras el cordobesismo zigzagueaba. Claro. En función de esas encuestas hay dos datos que van más allá de los nombres propios, pero si esto se da de esta manera, la Libertad Avanza podría tener una muy buena elección, podría puntear, digamos, en la provincia de Córdoba, pero el número era cerca del 30%, más o menos. Sí. Que es un número para la Libertad Avanza, me animo a decir, bastante escaso, ¿no? Más allá de que gane. Hay mucha dispersión de candidatos fuertes también. Claro. Vos tenés a Bornoroni, que quizás no es tan conocido para el común de la gente, pero lo tenés a Juan Schiaretti, tenés a Natalia de la Sota, tenés a Ramón Mestre, ex intendente de la ciudad, que va a ir por la UCR con la lista 3. Tenés candidatos muy fuertes que van a competir en esta elección. Probablemente vaya Héctor Baldassi por un sector por afuera peleado con el PRO. Sí. Quizás vaya el PRO incluso con una lista propia que puede estar encabezada por Agos Carreño o por algún otro dirigente. Estamos hablando de una oferta electoral muy amplia que va a haber en Córdoba. En el caso del PRO podría llegar a negociarse algún tipo de alianza con, o sea, Agos Carreño estaba intentando a De Loredo para traerlo también a su lista. Podría ser casi la única provincia en la que el PRO sobreviva con una lista amarilla pura y además encabezada por un antimacrista. Pero en esos mismos números, PRO y Unión Cívica Radical creo que llegan a los 5 puntos, un poquito más. Sí, 5 o 6 puntos apuntan. Es tremenda esa radiografía. Lo que es interesante es que es como una especie de interna a cielo abierto, ¿no? Es como ver cómo se va cómo es el poroteo para la elección a gobernador dentro de 2 años. Esto es lo que va a marcar esa temperatura. Schiaretti, Natalia de la Sota, Bornoroni. Sí, es una gran pero acá especialmente, porque hay muchos nombres fuertes que sí aspiran a esto, ¿no? En otros lugares no. Y Fuerza Patria, que también tiene su lista propia en este momento. Con Pablo Carro. Sí, Pablo Carro todavía desde el sector de Grabois, que impulsan a Constanza San Pedro, no le reconocen a Carro como un confirmado primer lugar. Dicen que todavía eso está en negociación. Pero si no hay ninguna sorpresa, sería Pablo Carro el primero. Muy bien. Bueno, y tenemos lo último por ahí, a Virginia Gallardo en Corrientes, pero ya lo dijo Alan específicamente hace un ratito nomás. Bueno, algo que les haya quedado afuera que les parezca importante, pensando en audiencias que van de cara, herramientas para poder leer lo del domingo, lo que quieran. No, yo creo que, se perfila todo para una elección en la que van a competir 2 fuerzas, más allá de que vos preguntabas esto de cuál es el espacio para las terceras fuerzas. Bueno, creo que eso es una pregunta para hacerse en algunas provincias donde esas fuerzas gobiernan. Hay que ver la foto de los 5 gobernadores, que podría sumarse quizás un 6º gobernador, que sería Valdés, a esa foto. Pero más allá de eso tenés una pelea de fondo en todas las provincias, que es la de la Libertad Avanza, con sometimientos en todas las provincias, porque por ejemplo, hizo alianza con el gobierno de Mendoza, pero pone el primero la Libertad Avanza. Hizo alianza con el gobierno de Esdero, pero pone el primero la Libertad Avanza. Se retobó Río Negro, ¿no? Sí. Bertilnec. Claro, que igual Bertilnec presentó su alianza como para ya tener esa herramienta para lo que va a ser el cierre de listas, pero una relación de sometimiento de todas, digamos, que impone la Libertad Avanza en todo el país,
Y Fuerza Patria que se fue construyendo con un criterio no muy claro en cada uno de los distritos, de acuerdo a cómo se llevaban cada uno de los dirigentes. Bien. Alan. Porque también lo que se va a ver al día siguiente, mientras hay mucha discusión sobre qué va a pasar el 8 de septiembre con el mapa de la provincia de Buenos Aires, está claro que el 27 de octubre lo que se va a prestar atención es cuántas provincias tiene cada fuerza. Claro. Entonces, en la medida en que tengan representación y participación en la mayor cantidad de provincias, va a ser justamente la mayor probabilidad de mostrar ese mapa. Si va a estar más celeste o más amarillo o más violeta. Y después ver también, sobre todo, insisto yo, en el Senado, hay mucha preocupación en el peronismo por todo lo que se pone en juego. Son 15 bancas y después es la composición de la Corte Suprema, la designación del procurador, de los defensores. Es decir, hay toda una agenda que se va a poner muy fuerte, creen, en el Senado y sobre todo si hay una muy buena elección de la Libertad Avanza. Siempre un placer leerlos y escucharlos. Gracias por haber venido, Matías y Alan. Y mucho éxito. Están son parte de la comunidad gelatina. Y están armando un fiestón, ¿no? En Argentinos Juniors se la juegan. En Argentina de diciembre. El 19 de diciembre, ahí en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, vamos a invitar, llegado el momento. Entradas por Ticketek para que... Muy bien, la están rompiendo. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida viene Adrián Murano. Está presentando Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada. Muy interesante su mirada. Vamos a hablar en general del gobierno de Milei, del momento, y también seguramente algo vamos a colar del cierre de listas. Vamos a repasar la semana económica del gobierno, muy fuerte, que tiene el lunes una pregunta muy importante respecto al tema de las tasas, la liquidez, el dólar, etcétera. Y repasamos también con Irina la causa fentanilo contaminado. Con Hamilton, una sorpresita tenemos para él después. Tande, estamos. María es
Muy bien, seguimos en QR. Ya está con nosotros el economista del CEPA, Francisco Martinelli Massa. Vamos a repasar la semana del gobierno con nuestra portada de fondo. ¿Qué me importa de los creadores de Todo Marcha de acuerdo al plan? Respecto del momento del plan económico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también, todo marcha de acuerdo al plan o la marcha se acomoda un poquito o el plan se acomoda un poquito a la marcha? En función de esta semana que acabamos de repasar. Francisco, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que esta semana sucede algo que suele suceder cada 15 días, que hay licitaciones de deuda en pesos. Esto para que se entienda, para que la gente que está detrás de la televisión lo pueda entender. Lo que suele suceder es que el gobierno cada 15 días licita una cantidad de títulos de distintos tipos de tasa de interés, ya sea por inflación, tasa fija, etcétera, para renovar en parte de lo que tiene que le vence también esa misma semana. Entonces, ¿cuál es la preocupación del gobierno? Algo que viene diciendo ya Caputo y que viene diciendo Milei mismo ya el viernes pasado de no hay que aumentar la base monetaria, que es la gran preocupación que hay. O sea, que se seque, lo que dicen secar la plaza o el apretón monetario. Exactamente. El apretón monetario no lo había escuchado antes. Exactamente. Apretón monetario. Pero hay un problema con estas licitaciones que surgió con el desarme de las LEFI. Quiero hacer una breve introducción con eso y después ir a la semana particularmente. Quiero pedir la primera placa en ese sentido. Sí. Lo que vemos acá son, para que se entienda, los vencimientos de deuda en pesos acumulados para cada uno de los meses de este año. O sea, en realidad, acá en enero se corta para 2026, pero julio, agosto, septiembre. Estamos acá. Claro, estamos en agosto. Acá, la particularidad está en el pre y post LEFI. Es decir, las LEFI funcionaban como un piso para lo que sería las tasas de interés. Sí. Si se fijan cómo estaban funcionando antes, eran 28, se concentraba de mayor a menor, básicamente 28 billones, estos billones de pesos. En julio, agosto, septiembre iban reduciéndose, algunos meses más complicados, otros menos complicados. Después de la licitación, o sea, después de... Perdón, Fran, esto es lo que te marca es el riesgo de que si no se renueva... Vos tenías que renovar todo esto. La liquidez, o sea pesos que andan dando vuelta por ahí. Todo el mes tenías que renovar toda esta pelota de pesos. Sí. Como desarmaban las LEFI, lo que pasó a ser el instrumento de liquidez a las LECAP, ese instrumento que ya se habla un montón, lo que ocurre es, fíjense, que las barras azules más oscuras son bastante más elevadas. Estamos en agosto. O sea, el problema que tenías era lo convertiste en este problema. Lo convertiste en este. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Y ahora sí pido la segunda placa. Ya viene. Ya viene. Lo que pasó esta semana. Generalmente el esquema es lunes, miércoles, viernes. Lunes se llama licitaciones, cuando el gobierno, el Ministerio de Economía dice, che, te voy a ofrecer estos títulos, y después se discute efectivamente en la licitación del miércoles, y el viernes se liquida, es decir, cuando entra en circulación, o sea, pagás la deuda que tenés que renovar, recibís los pesos si recibiste de más. Ahí quedan los pesos en la calle. Los bancos o las entidades financieras reciben sus títulos. Pasa eso. Bien. Bueno, ¿qué ocurrió? El lunes, primera alerta amarilla, primer volantazo, yo lo llamé los volantazos financieros del gobierno, al menos para esta semana. Termina el llamado a licitación, o sea, muestran qué títulos van a hacer, y se queda preocupado el secretario Kirno y termina sacando un tuit diciendo que suma 3 títulos nuevos, es decir, por eso digo títulos de emergencia después del anuncio. Es decir, anuncian, se ven que no va a alcanzar. 3 títulos de emergencia. Esa es la escena, sale el anuncio, pasan 2 horas y aparece el posteo. ¿Qué pasó en esas 2 horas? Es la gran pregunta. ¿Quién llamó y dijo, che, esto no va a andar, no te lo compramos pero ni mamado? Y ahí aparece entonces el primer volantazo. El primer volantazo. El lunes. Segundo volantazo en realidad es martes a la noche, pero se efectiviza el miércoles. Ponen ventanas de liquidez. Es decir, algo que habían eliminado, que ahora lo vuelven a poner, que son ventanas de liquidez, pero suscribiendo títulos a más de 60 días. ¿Cuál es la particularidad? Los títulos de emergencia que estoy llamando son de más de 60 días. Entonces, bueno, te incentivo a tomar esos títulos. O sea, cada vez más incentivos para que efectivamente renueven la deuda. Claro, que tenían que renovar cerca de 15 billones de pesos. Sí. Pasa la licitación, solamente refinancian el 61%, es decir, quedan en circulación que van a entrar el lunes 6 billones de pesos, en realidad son 4 por
porque ya lo que habían hecho a comienzos de mes era aumentar un poco lo que sería la cantidad de plata que tienen que inmovilizar los bancos. Son 2 billones de pesos lo que tienen que inmovilizar, entonces entrarían 4 de los 6 billones de pesos. Sin embargo, ¿qué sucede? Como se dan cuenta que van a entrar 4, que es un montón, bueno, nueva licitación fuera del cronograma. El lunes que viene, que es la gran pregunta que va a pasar en escasos 2 días, es, bueno, te hago una nueva licitación para que se efectivice al día siguiente y poder captar esos pesos. Pero de nuevo, como esto no ven que va a alcanzar, vamos a otro volantazo más. Es decir, esto es lo que pasó 1, 2, ayer. 3 y ayer, me voy a poner de este lado, sería cuarto volantazo porque el resto en realidad está todo metido en la misma pelota. Que es, vuelven a aumentar, ¿viste? Que eso que te dije de depósitos inmovilizados de los bancos, bueno, lo vuelven a aumentar. Y no solamente los vuelven a aumentar, sino que lo cambian la medición de manera mensual a diaria. ¿Qué significa esto? Lo que suelen hacer es, lo aumentan porque vos tenés que hacer un promedio mensual. Entonces ahora la medición pasa a ser promedio diario. Entonces te obliga a adelantarlo y no hacerlo aumento más llegados a fin de mes. Ayer nos explicaba Carlos Heller, recuerden, presidente del Banco Credicop, lo que nos decía era, bueno, esto nos pone en un riesgo de incumplimiento muy alto, además de lo forzoso, que es lo que nos está explicando Francisco. Es decir, todos movimientos muy desesperados de un gobierno que ve que nadie le cree en que, o por lo menos nadie le genera interés recomprar esa deuda. Y algo de fondo, recuerden siempre esto, que si quedan pesos sueltos, el problema del gobierno o el miedo del gobierno es que eso vaya a presionar el dólar. Si presiona el dólar, aparece el problema de los precios, y si aparece el problema de los precios, pues entonces el gobierno no habrá cumplido casi con la única oferta que tiene de cara a la sociedad. Este es el problema que está de fondo, más allá de lo técnico, más allá de lo complejo, y lo que está contando Fran, son cada uno de esos volantazos, es la desesperación. Ahora, Fran, esto no lo leemos solamente nosotros o ustedes los especialistas, esto lo leen los agentes económicos, que evidentemente están viendo el momento del gobierno. Vamos a ver cómo todo esto en algún momento, bueno, se termina reacomodando, más allá de lo que pase el lunes. ¿Y esto qué es? Y esto es último, y que ya me adelantaste la conclusión un poco, lo Perfecto. que decía Acabo de Caputo. spoilear la columna de Francisco, es mi especialidad. Sí, gracias. Esto, si ven, son 3 licitaciones que hubo desde el 16 de julio, o sea, apenas hace un mes. La del 29 de julio y la de ahora, el 13 de agosto. Estas son las tasas efectivas mensuales de las LECAP que se cotizaron. Fíjense, el azul más oscuro, casi negro, estaba la más elevada, era la 3,3%, y fíjense cómo va aumentando a medida que pasan las licitaciones. Bueno, este es el precio que tienen que pagar. Porque el miedo está, como bien dijiste, es, entran 4 billones en circulación. Claro. ¿A dónde van a ir? Lo que se estima, lo que se espera, o lo que cree el gobierno, es, va a ir al tipo de cambio. Es decir, va a aumentar el tipo de cambio, va a aumentar, entonces lo que quieren hacer es, el precio caro que tienen que pagar es, te estrangulo por la movilización de encajes, de depósitos, y te pago al mismo tiempo tasas sumamente elevadas. Claro, que es deuda del propio gobierno, que eventualmente en el momento hay que deuda del propio gobierno, y que también afecta, y esto hay que mencionarlo, afecta a lo que sería la economía real, porque si vos te querés pedir un préstamo personal, el banco que está viendo esto. Entonces, sí, claro, además una empresa no va a ir a pedir una tasa personal, adelanto, ¿no? Lo que sea. El banco lo que hace es, veo esta tasa. Entonces yo te voy a cobrar una tasa similar para llevarme la misma rentabilidad. Claro. Si no, ¿para qué te presto? Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el lunes, la gran pregunta. Pero todo esto queda, insisto, más allá de lo que pasa el lunes, que nos explica Fran, todo esto queda, es leído, es un programa muy serio que tiene el gobierno, que va pateando para adelante. Es una tensión que a veces es difícil de percibir porque nos quedamos muy atrapados con el valor del dólar, va bajando el dólar. Pero esto es eventualmente una olla a presión que genera, como decía Fran también, problemas muy serios en la economía cotidiana, que en definitiva es lo que nos marca la vida. Gracias, Fran. No, vos, Pablo. Bueno, ahí estaba la portada, ¿no? ¿Qué me importa de los creadores de Todo Marcha de acuerdo al plan? Una comedia como las de afuera para estallar como una pyme. Enseguida charlamos con Adrián Murano, ya está con nosotros nuestro colega. Vamos a hablar de su libro, Tiranía 4.0, pero vamos a ver también qué está viendo frente a esta situación del propio gobierno, de lo económico. ¿Cómo está viendo la elección? ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas semanas? Saben que todos los días
Compartimos las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. Hoy la cocina se llena de sabor. Escuchá, Mariano, la paellera eléctrica Valencia Kanji está 17% off. Te encanta cocinar. Ahora en 39.999 pesos y lo mejor te la llevas en 6 cuotas sin interés de 6.666. Gran capacidad, distribución uniforme de calor, revestimiento antiadherente para preparar paellas, guisos y mucho más de forma práctica y deliciosa. Hacernos esto a esta hora sin haber cenado no está nada bien. Y además recuerden que el envío es gratis y con reintegro, Mariano. Siempre tenedlo en cuenta, entrá a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Me genera mucha alegría poder saludar al señor Adrián Murano y que esté con nosotros en este viernes por la noche. ¿Qué haces, Adrián? Hola, Pablo, Mariano, Irina. ¿Cómo estás? Andan? Bien, muy bien. Gracias por venir. Con el librito bajo el brazo, todos hemos estado, ¿no? Con un librito bajo el brazo, en este caso, bueno, uno nuevo. Y voy a decir muy necesario para tratar de entender bien qué es lo que está pasando y cómo nos la vimos venir. Voy a cometer otra infidencia segunda de la noche. Nos pasamos cerca en varios medios en los que trabajamos a destiempo, donde coincidimos en que somos papis del IVA. Con lo cual hay como hay como un afecto especial del Instituto Vocacional de Arte. Les mandamos un gran abrazo a esa comunidad, siempre en la pelea como siempre. Bueno, vamos a arrancar por el libro, si te parece, porque creo que nos va a llevar a la escena hoy. ¿Por qué elegiste este título? ¿Por qué Tiranía 4.0? ¿Y qué querés contar? La Internet 4.0 es la Internet de las cosas, la Internet de la inteligencia artificial. Es la de ahora. Hubo distintas instancias de la Internet en función de su evolución. Y la tiranía 4.0 refiere a eso, a que es una tiranía de este tiempo, es una tiranía del algoritmo. El algoritmo entendido como método, no como una suma o un mecanismo matemático, sino como un método que en este caso aplicado a la política funciona como una forma de manipulación. Y ahí me detengo. El algoritmo de Milei tuvo distintas etapas como la Internet. Ahora está en una etapa distinta a la que lo vimos, por ejemplo, cuando estaba en los márgenes creando un personaje que lo volvió viral y a partir de esa viralización saltó a los medios tradicionales, por supuesto con mucho financiamiento detrás, naturalmente. Y el actual algoritmo es el algoritmo de un presidente que involucra la necesaria administración de intereses. ¿Sí? Un presidente tiene que administrar, un gobierno tiene que administrar intereses. Los intereses, se supone que los intereses colectivos. Bueno, en el caso de Milei, ahora está ante el desafío de tener que administrar los intereses de la élite que lo pusieron en el lugar en el que está. Con una novedad, el voto popular. Cosa que no había pasado nunca antes. Nunca antes un presidente con las ideas de Milei, que no son novedosas en lo absoluto, son ideas de una restauración conservadora en toda la línea, había llegado a la primera magistratura por el voto popular. Ni siquiera Macri. Porque Macri provenía de esa élite. No fue incubado por la élite, provenía de esa élite, era parte de esa élite que ya había gobernado otras veces en la Argentina. O con el voto limitado, el limitado de la generación del 80, el voto que puso a gobiernos de élite en el poder en la Argentina. Sí, hasta Irigoyen, digamos. O incluso Irigoyen. Pero en el caso de Milei, ni siquiera cumplía con esa característica de ser parte. Fue incubado por la élite. Y fue incubado por la élite, insisto, con este algoritmo que fue muy exitoso y que ahora es tanto un desafío de tener que administrar los intereses de la propia élite. Veíamos noticias de estos días, no está en el libro porque el libro cerró hace un tiempo, pero hace un par de días Gustavo Orocopatel, ex rey de la soja, hombre muy escuchado en el Círculo Rojo. El Círculo Rojo se habla entre sí, ¿no? Son las personas con poder que se hablan entre sí. Gustavo Orocopatel dijo, bueno, a Milei hay que ayudarlo a que termine el mandato y después hay que buscar alguno que nos guste. No se refería a las formas de Milei, se refería a la perspectiva, a esto que hablaban recién. Que saben que no es viable. Que no es viable. Saben que Milei es un fusible. Estamos hablando del presidente, ¿eh? Un presidente fusible. Esta también es una novedad. Que vino a hacer el trabajo sucio. Claro, pero es una novedad, porque un presidente, no estamos acostumbrados en un país presidencialista a un presidente fusible. El presidente tiene fusibles para sostener. Bueno, Mañeto había anticipado puesto menor. Puesto menor. Claro, pero hasta acá ninguno cumplía de manera absoluta esa característica. Todos
los que accedieron a la presidencia, incluido de la Rúa, yo que sé, que interrumpió su mandato. Dio pelea. Dio pelea. Claro. Una persona que llega a la presidencia es una persona muy singular, digamos, ¿no? Hay muchas personas que hacen política, muy pocos que acceden a ese lugar. O sea, son personas muy singulares. Sí. En principio tienen una alta estima de sí mismos, digamos, como para que tributar a otro. De hecho, bueno, Milei tributa a otros. De hecho, Milei dice, yo cuando termine, esto para mí es un trabajo, cuando termine me quiero ir al campo con los perros. Sí. Es el trabajo más jerarquizado que tuvo en su vida empresarial, que fue bastante modesta, por cierto. Era un consultor, lo tenían haciendo cuentas para, como él dice, hacer plata sin... Aún en crisis. Aún en situación de crisis, reproducir dinero en algoritmos financieros. Milei es un producto del algoritmo, del método. Él es un producto, su propia forma de abordar, incluso como econometrista, los problemas de la economía, es a partir de un algoritmo. Por eso la palabra medio que surgió sola, lo de tiranía 4.0, lo expliqué porque tiene que ver con este tiempo. Y lo de la democracia hackeada, bueno, se entiende el juego de palabras. Me parece que estamos ante el principal desafío de la democracia después de la dictadura genocida. Sin duda. Porque el experimento Milei, de todos los experimentos de ultraderecha que hay en el mundo, y hay varios, es el más acabado, el más completo. Es el único que fue incubado por la élite para que haga el trabajo sucio, como dice Mariano, para que lo haga sin remordimiento, sin cara de conciencia. Ahora, es una característica de Milei, ¿eh? Lo hace con crueldad, pero porque no tiene remordimiento. Yo no sé, pero yo creo que la mayoría de las personas que habitamos este país, que nos dimos cuenta que Milei llegaba para llevar adelante un cambio de paradigma. Evidentemente hay alguna gente que quería un cambio de paradigma, otros que no lo queríamos. Este cambio de paradigma, ¿para qué rumbo está yendo? Bueno, yo creo que Milei ahora, en función de este nuevo desafío que tiene en su algoritmo, que es tratar de administrar intereses de la propia incubadora que lo puso en el lugar en el que está, si es que tiene pretensiones de continuar en el cargo, y ahí yo le veo la tentación de querer continuar, ¿no? Porque está bueno. Que vamos allá de decirlo, porque está claro que un presidente en funciones, cuando tiene 2 años de mandato, tiene que decir que quiere, porque tiene que vender expectativas. Naturalmente, ¿no? Pero él fue y vino con eso. Dijo lo que planteó Mariano: yo termino mi mandato y me voy. Alguien le habrá dicho, che, sos un patorrengo, si decís eso y no vas por la reelección, te quedaste sin poder. Entonces reperfila y dice, no, voy a ir por la reelección sin haber pasado por la elección de medio término. También es un exotismo. Pero me parece que Milei está tentado efectivamente con quedarse, porque también él tiene una mirada mesiánica de su propia gestión. También es eso. En el algoritmo de Milei hay que incluir esa mirada mesiánica. Juan Luis González explica una y otra vez que no se puede entender a Milei sin esa parte. Extraordinario. Yo cito varios libros de los locales. La biografía de Juan Luis González y la biografía de Masi, de Karina, son extraordinarias. Cuando uno las reúne en sincronía, ve un dispositivo de poder exótico, muy exótico, donde se mezcla el mesianismo, la astrología, la necesidad de supervivencia de 2 chicos en un hogar donde había mucho maltrato, y entonces aprendieron a sobrevivir ayudándose entre sí, Karina protegiendo a Javier. Esos chicos crecieron, pero mantienen esos rasgos de protección, de supervivencia ante la adversidad más tremenda que puede tener un chico, que es la violencia de sus padres. Sí, claro. No hay situación de mayor desprotección que en tu propia casa sentir que tu principal amenaza es tu padre, tu madre, ¿no? Y todo eso pasó en el algoritmo biográfico de Milei. ¿Vos dirías que el libro es de diagnóstico? ¿O dirías que el libro es de reconocer la entraña del asunto y estás mirando qué hacia el final? Nació como una necesidad personal de explicarme el fenómeno. ¿A vos? Claro, todos nos preguntamos, che, ¿y esto cómo pasó? ¿Cómo llegó un tipo como Milei a ser presidente? Si lo conseguiste, contame el secreto. No, bueno. El libro. Claro, impresionante. Está en el libro. Buenísimo. Quiero voy a leer porque es una intriga que no me la saco de encima. Te lo pregunto porque en este momento estamos diciendo, ¿no? Che, bueno, de diagnósticos vamos estando, necesitamos empezar a pensar. Bueno, hay una parte, digamos, el libro tiene 10 capítulos, la primera mitad sería la del diagnóstico. Sí. Ojo, que es un diagnóstico global, porque Milei no está solo en esto, claro.
O sea, hay otros experimentos de las mismas características, están articulados, hay un cerebro detrás de... Quizá lo que más llama la atención cuando yo digo la palabra algoritmo, automáticamente pensamos en redes sociales, pensamos en la manipulación de sentido que se da a través de las redes sociales o de los sistemas de medios no convencionales, YouTube. Y eso está, y es algo que a mí me interesó mucho porque desde el campo popular todavía se ningunea esa potencia y eso a mí me parece que tiene el pronóstico de preocupación. Yo el otro día lo escuchaba a Axel Kicillof, una figura relevante del campo popular, gobernador de la provincia de Buenos Aires, está pulseando por ser referencia, representación, referirse a la política en redes como lo que pasa en el telefonito. No. Seguir ninguneando al telefonito es un problema, porque el telefonito es lo que... Mira, te voy a decir lo que me dijo Jofra de hace un tiempo atrás de Aceiteros. Tratando de explicarnos qué había pasado, ¿no? Y Jofra me dice, mira, yo fui a una asamblea, trabajadores aceiteros, suelen tener muy buenos salarios, pero no por generación espontánea. La luchan, hacen asambleas, hacen paros. Fui a una asamblea, había un paro, toda la planta estaba parada, los trabajadores, los compañeros estaban ahí, y yo estaba hablando, decía, ojo con Milei, y esto y lo otro. Y yo veía que los mayoría de los compañeros estaban, mientras yo hablaba, miraban el teléfono. Y en el teléfono estaban viendo TikTok, y en TikTok aparecía Milei. Y después hicimos encuestas en las empresas, a ver cómo había salido Milei. Y había ganado Milei. En encuestas que estaban en la asamblea. En empresas donde los compañeros estaban en la asamblea. Y la información les llegó, la información manipulada, tergiversada, falseada, les llegó por el telefonito. Y después había todo un contexto de hastío, de hartazgo, de frustración. La tormenta perfecta. El contexto colaboró para que se busque una salida. Ahí tengo dos preguntas, Adrián, sobre eso. Primero, está claro que la política que vive y se transmite a través de estos dispositivos es una política muy acomodada, digamos, para determinados fines. Es decir, no es lo mismo. Hay debates que por acá son muy difíciles de dar, pero otras ideas muy rápidamente vehiculizadas tienen mucha mayor pregnancia. Entonces, ¿cómo haces para tenerlo en cuenta, no subestimarlo, pero tampoco reducir la política a lo que se puede hacer a través de las redes sociales o el teléfono? Yo cuento en el libro, en la segunda mitad, donde hago un intento propositivo, digamos, Cristina Schorra viaja enseguida. Sí. Las bases de la puja distributiva muy difícil en... Sí, pero hay otro tipo de redes, que son redes, si se quiere, analógicas, que transitan también por las redes digitales. Te voy a dar un ejemplo. La CTA hace un año empezó a organizar cabildos abiertos. Probablemente muchos se estén enterando que existe, pero existe. Y son cabildos abiertos muy interesantes donde se discuten cuestiones estratégicas. Energía, la semana pasada hubo uno sobre energía, sobre minería. La característica de la CTA es que opera en todo el país, en red, no tiene una central administrativa en la Ciudad de Buenos Aires, pero opera en todo el país en red y está integrada por organizaciones gremiales que va desde los docentes a los trabajadores del Estado, es decir, y trabajadores jubilados. Es decir, los colectivos más agredidos por Milei tienen un punto de reunión en estos cabildos abiertos. Primero, empezaron a reconocerse como colectivos agredidos. Y ahí hay un punto. Lo primero que tiene que hacer el campo popular para retomar la iniciativa en el debate público y tratar de imponer temas en el debate público, puede ser a través de lo digital o a través de los cabildos abiertos, es reconocer la necesidad de juntarse. Porque la fragmentación es el principal aliado del algoritmo del experimento Milei. Steve Bannon, que es el cerebro de todo esto, el tipo que inventó todo esto, es un consultor estadounidense. Steve Bannon estuvo preso hasta hace poco tiempo por un problema de guita, no por sus ideas ni por ser el cerebro de la derecha global, sino porque aparte son bastante chorros, digamos, no es que son virtuosos, ¿no? Héroes para Milei. Ellos se consideran virtuosos, pero cuando hurgás un poquito hay negocio por todos lados, esto de virtud no tiene nada. Steve Bannon estuvo preso por guita de la campaña de Trump, pero es el tipo que en su momento detectó que con el algoritmo, más que construir, podía romper. Entonces, ¿qué se dispuso a romper? Todo aquel tejido social que podía oponerse a las ideas de la ultraderecha
que en Argentina adoptaron esta presentación de liberal libertario, que es un invento, no existe como, en términos doctrinarios no es nada, no se puede ser liberal libertario, digamos. Se toman conceptos medio en una ensalada, pero se presenta así. Pero Orbán lo presenta de otra manera, Meloni lo presenta de otra manera, pero en definitiva el algoritmo de Bannon, el algoritmo global de la ultraderecha es divide y reinarás. Ustedes dirán, ¿qué novedad? Bueno, había que hacerlo. Porque una cosa es que esté escrito en El Príncipe de Maquiavelo, como consejo al príncipe. Y otra cosa es ejercerlo a nivel global. Para eso necesitas mucha potencia, mucha guita y mucha articulación. Consiguió guita, ¿de quiénes? De los 5 que estaban con Trump en la asunción de Trump, que son los que además manejan el telefonito. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, no me acuerdo el nombre del ChatGPT, del dueño de la empresa que administra ChatGPT, inteligencia artificial, y me están faltando un par. Pero esos 5 son los que tienen la herramienta, lo que pasa en el telefonito, bueno, y la crocante. Elon Musk también estaba. Y Elon Musk. Elon Musk estaba en el escenario. Después subió y se juntó para la foto. Vos ves esta escena que en Tiranía 4.0 de Adrián Murano, algoritmo de una democracia hackeada, la podemos ir a buscar y terminar de configurar el diagnóstico. ¿Ves a la oposición en este momento electoral y decís, esto está comprendido, se sigue muy perdida? ¿Cómo unís esas dos cosas? Lo que yo te decía de Axel me da la sensación de que, por lo menos, yo creo que racionalmente el campo popular sabe que tiene un problema, que no ha podido trabajar la comunicación, y tiene un problema anterior, que es que ha generado una enorme frustración, ¿no? Que es el gobierno fallido. Que es lo central. Y es muy importante porque tiene que reconstruir... De mínima maridan muy bien. Claro, ¿no? De esa frustración a esta... a este incentivo. A esta para profundizar la frustración también. Pero sí, maridan. Ahora, la oposición tiene una oportunidad extraordinaria. Milei decidió plebiscitarse en todo el país en elección de medio término. Yo los escuchaba con mucha atención, con Matías, con Alan, repasar los candidatos de cada distrito. Para mí la novedad política, más allá de los nombres, es que Milei, él personalmente, como figura política con todas estas características, va a ir con su fuerza política como candidato en todo el país. Por lo tanto, una derrota electoral en octubre lo pone en una situación muy delicada por todo lo que hablaban después con el informe de economía, porque los mercados están viendo eso, están viendo la aritmética electoral de Milei. Con un adicional, septiembre es octubre en Provincia de Buenos Aires. Claro. En Provincia de Buenos Aires no hay octubre, hay septiembre. Ahora, 3 semanas. Sí, y con una particularidad extra, que es la condición psíquica de quien puede recibir esa derrota, digamos. Yo creo que ya a esta altura... Esa supuesta derrota hay que ver, yo creo que el componente psíquico de Milei, o psicológico de Milei, hoy es lo que menos perturba el dispositivo de poder. El dispositivo de poder lo que lo perturba es la incapacidad que ha tenido Milei para generar condiciones atractivas para la reproducción del capital, a excepción del capital financiero, que es el negocio de Toto Caputo, pero no de muchos más, es el de Toto Caputo. Claro. Entonces, el negocio de Techín no es la reproducción de dinero por la vía de la actividad financiera. El negocio de Techín es vender caños sin cotura. Claro, de eso se trata, trata la condición psicológica de Milei, o sea, de sostener un tipo como Toto Caputo, porque vaya a saber con qué algoritmo lo tiene enamorado, y llevar al país a este desastre del circuito financiero. Está contado en el libro. Caputo, ¿ustedes se acuerdan lo que decía Milei de Caputo? Sí, claro. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Cualquier cosa olvidarlo. Y expert de Milei. Y expert de Milei, y Lemoyne y Desper. Lemoyne consideraba el valijero de los narcos. Todas esas cosas se dijeron. Borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Seamos buenos entre nosotros, eso es transversal. El borrón y cuenta nueva es una práctica transversal. Ahora, ¿cómo lo convenció Toto Caputo para ser ministro de Economía después de lo que había dicho Milei? Le dijo que tenía razón. Se encontraron en el hotel de Edelstein, se encontraron ahí, tiene razón. La verdad que tiene razón en todo. Yo estaba equivocado, usted tiene razón. Ahí sí la psiquis de Milei juega. Claro.
porque es una persona que tiene una necesidad permanente de ser agasajado. Y yo igual lo que dice Mario, quiero ver cómo recibe las malas noticias una personalidad de esas características, pero... Si pierde, ojo. Sí, pero, eso, también puede ganar, ¿eh? Sí, pero puede ganar y con el mismo caudal electoral que ganó en la Ciudad de Buenos Aires. Perdóname. Un tercio del total del padrón, o sea, con muy poquito. Perdóname. Y también quiero ver cómo es la reacción psíquica en un triunfo. Bueno, porque, eso está porque más. son las dos, las dos aristas, ¿no? Eso está más cantado. Si gana, está claro que va a ser muy expansivo. Por eso. Yo creo que por eso la oposición tiene una oportunidad. Confrontarlo a Milei. Confrontarlo. Decir que la elección de medio término, en septiembre en la provincia de Buenos Aires, octubre a nivel nacional, es una forma de ponerle un freno. Lo mismo que Milei dijo, se acaban los problemas en octubre, lo dijo en la cadena nacional. Claro. Es decir, che, si estás en contra de esto, y hay un 40% que según todas las encuestas, ¿no? Hay un 40% que consideran que es un mal programa de gobierno, que es un mal plan económico. O sea, hay una minoría importante que considera que esto está mal. Adrián, entonces, gracias por haber venido. Muy recomendable la lectura. Tiranía. ¿Dónde vamos? Ahí. ¿Esteban acá? Ahí estamos. Mirá qué lujo, lo muestra Hamilton. Tiranía 4.0. Algoritmo de una democracia hackeada. Y además, siempre, insisto también, como con el resto de nuestros colegas que vinieron hoy, siempre un placer escucharte en los mediodías, tardecitas. Gracias, sí, ahí en el destape estamos. Que estés muy bien, Adrián. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, tenemos una sorpresa para el querido Mariano Hamilton. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter a relajar un poquito la noche del viernes, que parte, Mariano, de algo que vos nos dijiste hace bastante tiempo. De hecho, cuando llegó este instrumento de justicia deportiva a nuestra vida cotidiana, al VAR, me refiero al VAR, nos contaste algo muy a la pasada en algún programa de radio de cómo esto se resolvía. Y mirá esta nota tan interesante que publica el diario La Nación. Los vicios locales del VAR. No culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera, dice el, para mí, muy buen periodista especializado en deportes, Ariel Senosiain. Y vamos a rescatar primero la jugada que generó enorme polémica, que también, Mariana, vos la trajiste. Barraca Central Aldo Civi. Barraca Central Aldo Civi, y miren cómo tiran las líneas, ¿no? Fue un verdadero escándalo. Acá se estaba preguntando si estaba el jugador de Barracas allá adelante, más adelante de la pelota o no, y son línea tirada a la que te recontracriaste, básicamente. Mirá dónde está la línea de la pelota, la azul. Claro, acá lo que tenía que ver es dónde está la pelota. Claro, y dónde está la línea. Pero le dieron un empujoncito. Ahora, Ariel Senosiain cuenta en la nota, mirá el párrafo, es muy interesante. Dice, en Ezeiza se sabe, ven la misma transmisión que cada uno observa en sus casas con la posibilidad, obviamente, de repasar cualquier jugada con la cámara que deseen. Para eso es clave la figura del operador de video, que muestra la repetición con el ángulo solicitado y es quien tira las líneas del offside. El operador de video no es un referee, no es parte de la terna del VAR, es el operador de video. El árbitro VAR le marca en la pantalla desde donde debe trazar la línea. Lo hace con lo que tiene a mano, una lapicera, por ejemplo. El operador despliega la línea azul desde el defensor que hay que medir y después la línea roja del atacante cuya posición debe comparar, en este caso la pelota y el atacante. En el último fin de semana nadie pudo explicar el trazado de líneas en un gol de Barraca Central. No culpemos a la tecnología, la máquina no se condiciona de acuerdo a los equipos que juegan y a los árbitros, más allá de haberse sumado Fernando Rapalini y Vigliano a la estructura, lo sigue designando el cuestionado Federico Beligoy. Cuando Mariano Hamilton allá hace tiempo nos dijo, che, mirá que la línea no son parte de la inteligencia artificial, son los mismos jueces, ahora es el operador de video el que la va trazando, para mí fue una sorpresa. Sí, lo hablamos sin que vuelvan las ideas acaba. Sí. Lo hablamos hace... ¿Cuándo arrancó el VAR? Un año, sí. ¿Vos tenías ese dato? Sí. Bueno, es parte de lo que habíamos trabajado, era cómo se iba a implementar el VAR en la Argentina, cómo iba a ser la tecnología y lo que más sorprendía era eso, la discrecionalidad que tiene en el trazado de línea. O sea, no, ponela acá más o menos, después vemos, ponela allá. El problema es que no se lleve puesto el artefacto, ¿no? El instrumento VAR. Sí, el offside es, creo que es el problema menor que tiene el VAR, porque
casos como estos son muy burdos, entonces esto es difícil que vuelva a pasar. Hay casos mucho más discrecionales, que es te llamo o no te llamo cuando te ponen una plancha en medio del pecho, ¿no? Sí. O sea, la plancha en el medio del pecho siempre es una plancha en el medio del pecho. A veces te llamo, a veces no te llamo. Entonces, eso es más discrecional y Pero vos sentís que se está llevando puesto el instrumento VAR, este tipo de... o sea, el VAR llegó para quedarse y no se va a ir. Lo que hay que hacer es cambiar a los humanos, no el VAR. El problema son los humanos, ¿no? Yo una vez hablé mal de Belegoy, me mandó una carta documento y me tuve que retractar, así que es una persona que es muy hábil para enviar cartas documentos y hacer retractar a los periodistas. Iba a decir a los peronistas, bueno, también. A los peronistas y a los periodistas, los dos. Así que, qué sé yo. ¿Qué voy a decir de Belegoy? No. Que es el que decide. No, es el que decide quiénes van al VAR, quiénes no van al VAR, quién arbitra, quién no arbitra. Es lo que decía ahí la nota de Ariel. Ariel, un amigo, por otra parte. Y Ariel decía con mucha claridad, se sumó Belegoy, se sumó Vigliano y Rapalini, pero hay que seguir tomando lo que evidentemente Ariel ve en riesgo. No va a pasar eso. Es el instrumento. No va a pasar la descalificación del instrumento. Fíjate que coincidimos, llegó para darle un poquito más de justicia. Sí. Hay cosas que no pasan como Es que en otras partes del mundo ocurre. En otras partes del mundo ocurre. Hay como ciertos parámetros que están claros. Si es como ocurre en el fútbol americano. Si no hay una incontrastable imagen que modifique la decisión que se toma en campo, no se cambia la decisión en campo. Entonces, esto es lo central. O sea, si el lineman levanta la bandera y vos ves que es un offside de una uña, y el lineman levantó la bandera, das el offside. Si el lineman no levanta la bandera y hay un offside de una uña, y dejá la decisión del lineman. Claro. Más con este quilombo que es poner la línea ojito. ¿Dónde la ponemos? La figura que encuentra Ariel de la lapicera del árbitro en el monitor del operador de video, que es el que traza la línea, me parece elocuente. Bueno, nos vamos a ir a breve tanda y cuando volvemos hacemos un picadito de cosas que nos quedaron pendientes y estamos, dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas.
Muy bien, seguimos en QR. Irina, ayúdanos a entender qué abordaje tenemos que tener en términos de la causa judicial, lo que se está investigando por el fentanilo contaminado. La causa judicial lo que está tratando de establecer es si las muertes que fueron denunciadas primero por el Hospital Italiano de La Plata y luego por, bueno, jurisdicciones que se fueron sumando, Rosario, por ejemplo, ¿no? Ahora hay dudas acerca de Córdoba. Denuncia también el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Así por una generalidad. Pero lo que se trata de establecer es si los casos que fueron denunciados hasta ahora de muertes de personas que estaban en terapia intensiva y que de golpe tuvieron una enfermedad respiratoria, neumonía, la mayoría repentina que no tenía explicación, está relacionada con el hecho de que les hayan suministrado fentanilo. El fentanilo es una droga de diseño, es una droga con efectos muy parecidos a la morfina, por eso se la suministra a gente que está en terapia intensiva, es algo habitual. Entonces lo que se está tratando de determinar ahora judicialmente son varias cosas, pero primero es establecer si efectivamente la causa de estas muertes tuvo que ver con las bacterias que contenían las ampollas de fentanilo. De todas maneras, estamos afirmando, sí, las bacterias que contenían las ampollas de fentanilo, pero acá igual hay todo un proceso en el medio que justamente el juez Ernesto Kreplak está tratando de pasar en limpio y de dejar en claro con distintos tipos de peritajes, porque uno no puede decir al día de hoy existe certeza de que tal persona falleció por este efecto. ¿Hay altas sospechas? Sí, hay altas sospechas porque además las coincidencias son muy grandes. Entonces mandó a hacer, por un lado le pide un estudio al Malbrán sobre el proceso de producción de esta droga. Cada paso de la producción, cómo fue, entonces se trata de determinar todas las fallas en ese proceso de producción. Eso lo tiene que establecer el Malbrán y tiene que entrar un informe el 19 de agosto. Y tiene que va a haber un peritaje de la Corte Suprema, del cuerpo médico forense de la Corte, en realidad, que va a establecer una relación entre un muestreo de historias clínicas y justamente las conclusiones que saque el Malbrán. Ahora, con algunas conclusiones preliminares ya pueden ir avanzando en esto, pero esta especie de junta que va a hacer el cuerpo médico forense está prevista para el 25 de agosto, justamente para establecer esa relación. Y hay un estudio más que lo está haciendo la Universidad de La Plata, que tiene que ver también con las características de las bacterias. Es decir, no está todo dicho. Cuando el presidente Milei dice salgan a meter preso al dueño del laboratorio, lo que está haciendo, o sea, está jugando políticamente con este tema, tratando de pegarlo gratis, ¿no? Al kirchnerismo, ¿no? Con el nombre del... Lo que no quiere decir que el tipo no tenga ninguna responsabilidad sobre lo que pasó. No, es que posiblemente la tenga, pero también... Digo porque hay documentos que muestran que la ANMAT había advertido sobre irregularidades muy críticas respecto del laboratorio. Bueno, la pregunta que yo hago, hasta ahora están imputadas 24 personas que están vinculadas al laboratorio. Ariel García Fulfaro tiene prohibida la salida del país, tiene inhibidos todos sus bienes, no puede producir más su laboratorio, tiene prohibida la producción. Esto lo ordenó la ANMAT. Ahora, hay una cuestión también acá, un interrogante acerca de por qué se tomó tanto tiempo cuando había señales de que había problemas con medicamentos de este laboratorio. Con drogas producidas por este laboratorio y llamados de atención, alertas desde noviembre del año pasado. Y las dos decisiones más relevantes para justamente prohibir el uso, la comercialización y la distribución y además inhibir la producción por parte del laboratorio de Fulfaro, tiene dos laboratorios, ¿no? Pero principalmente el de Ramallo. El de Ramallo. Esas fueron decisiones de ANMAT que se tomaron en el mes de mayo, pero ya desde noviembre del año pasado había algunas alertas, ¿no? Pregunté hoy, ¿hay imputado a alguien de ANMAT, por ejemplo? Bueno, por el momento no, pero no hay que poner una lupa ahí y evidentemente hay Claro, algo... alguien tiene que contar por qué, frente a una denuncia tan grave, y que mismo en el propio análisis que se hace del laboratorio de Ramallo,
señala la gravedad del asunto. Sí. ¿Por qué nadie activó, a partir de esas pautas de alarma, por qué nadie activó lo que tenía que pasar? Es interesante también lo que habías contado, lo que contaste vos sobre la trampa mortal de los gobiernos, ¿no? Que Bueno, eso es interesante. Claro, porque, bueno, fuera de aire, un poco la pregunta es ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos locales, ¿no? Las provincias. Los que compraron esos medicamentos. Las provincias que compran, ¿no? Porque, a ver, estas drogas o los medicamentos de este laboratorio los adquieren por un lado, o sea, hay clínicas privadas que los tienen, pero también los adquieren administraciones provinciales. Y muchas. La provincia de Buenos Aires, porque acá también hay una crítica, se apunta al juez que por el parentesco con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque es el hermano. Pero el tema es el siguiente: es cierto que la provincia de Buenos Aires ha comprado a este laboratorio muchos medicamentos, cerca del 50% de los medicamentos que compran. Ahora, muchísimas otras provincias, creo que son cerca de 20, también han comprado, y algunas solamente le han comprado a este laboratorio. Y esta trampa mortal que señala Mariano es, ¿por qué le compran a ese laboratorio? Si ahora parece que no es confiable, ¿no? Bueno, las anomalías empezaron a ser señaladas en el mes de noviembre. Hasta ahora nunca había habido cuestionamientos. Es más, hablamos de la creación de la ANMAT en el año 92 y bueno, ya varios entrevistados en estos días nos decían nunca hubo un problema de salud pública de esta magnitud ni denuncias de esta magnitud. Esto está ocurriendo ahora. Este laboratorio lo que tiene es que es el que vende más barato, el que vendía más barato. Cuando vos haces una licitación, una condición es que si está todo ok con la calidad de los productos, le compres al que vende más barato. Si Almat te dice dale para adelante, compras el más barato. O sea, claro, y si no va a venir después alguien decirte, no, sos un corrupto. Te hacen una denuncia por corrupto. Pagaste sobreprecios, ¿no? Claro. Es una encerrona, claro, efectivamente. Es una trampa. Bueno, es una complejidad o pide una lectura compleja de algo que es muy difícil cuando tenés 97 personas muertas por este tema. Por supuesto. Y en medio de una campaña electoral y con señalamientos de estas características. Bueno, y el presidente tratando de meterse en la causa judicial, que es muy delicada, que digamos que merece además muchos cuidados y que está en el tránsito de todos estos estudios que yo te estoy contando, ¿no? Que explica de alguna manera por qué hasta ahora no hubo una indagatoria. Bueno, se van a empezar a conocer algunos estudios la semana que viene por lo que contás y veremos cómo sigue todo. Por lo pronto hoy el ministro de Salud lloró. Le hicieron una pregunta sobre el tema y el ministro de Salud lloró. No llore, ministro, fue nuestra apertura del programa de hoy. La seguimos la semana que viene, Iri. Sí, claro. Abrazo, Marian. Chau, hasta el lunes. Tengan buen fin de semana. Veremos qué lunes tendremos después del cierre de listas, después de que veamos qué pasa con la liquidez, con los bonos, con las tasas. Argentina, siempre decía que llovió, Mariano. siempre que llovió paró. Nos encontramos el próximo lunes. Pasemos un fin de semana.